Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión. Vamos a hablar sobre la unidad. La unidad es una propiedad que tiene las cosas de no poder dividirse. Y cuando hablamos de la unidad tenemos que hablar del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo hablamos de la iglesia del Señor. Pero la iglesia no es un edificio, una nave o un local. La iglesia somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia y busquen Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice de la manera siguiente: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta hermosa palabra quiere decir que el Señor está en medio de nosotros, porque habemos más de dos personas compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios. Y cuando estamos dos o tres o más en su nombre, Él está en medio nuestro. Entonces, ¿qué necesito para experimentar comunión entre los hermanos? Y una de las cosas importantes que nosotros debemos de saber es tener una clara identidad, saber quiénes somos, cuál es mi identidad hoy. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Esto quiere decir que mi vieja naturaleza fue eliminada. Tengo que olvidarme del pasado. He aquí todas las cosas nuevas. Cuando Cristo limpió mi vida, me hizo una nueva persona. Ahora yo debo de tener una identidad de hijo de Dios. Por eso vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no soy judío ni griego, dice la Biblia. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es algo importante. Ya nosotros no estamos esclavizados a nada. Nosotros ahora le pertenecemos a Cristo. Y esa es nuestra identidad. Nuestra identidad tiene que ser la del Hijo de Dios, de hijo de Dios. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, frutos dignos de arrepentimiento. Y la Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Entonces, cuando yo demuestro amor dentro de la familia de la fe, quiere decir que el fruto del Espíritu Santo me está dando una identidad como que Jesús quiere que yo sea. Cuando hablamos de la identidad del Señor, podemos hablar que una de las características de la personalidad de Cristo es el amor. Y a mí siempre me gusta hablar de los atributos de Dios, y el atributo más hermoso que tiene Dios es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado lo único que tenía, su Hijo, para salvar nuestras vidas. Entonces, mi identidad tiene que ser una identidad de amor, de misericordia, de compasión. Mi identidad como creyente tiene que ser la misma de Cristo. Ahora, identidad es un conjunto de características, de información propia de una persona. ¿Cómo es mi identidad? ¿Quién soy yo en verdad? ¿Cómo es mi carácter? Mi identidad en Cristo, ¿cómo debe ser? Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender para parecernos a Jesús, tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que ser como Él ha sido y es a través de los siglos. Y una de las cosas importantes para yo comprender cómo es Jesús es a través de su palabra. Cómo Jesús trataba a la gente. Jesús nunca perdió la identidad. Jesús siempre fue ese judío hermoso, perdonador, misericordioso, bondadoso, esa persona tan maravillosa que no miraba a los esclavos como esclavos, sino los miraba como una persona libre. No hacía diferencia entre las personas. Perdonaba, amaba, se entregaba. Él era un apasionado para mostrarle el camino de la salvación.
La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Entonces mi identidad en el Señor tiene que ser una identidad genuina, una identidad propia. No debo ser una persona de doble cara, sino tener la misma. Pero debo de amar y debo de perdonar. Y debo de tener paciencia. Porque cuando no hay paciencia, no hay amor. ¿Por qué Dios a veces nos permite tener personas que son molestas, personas que son complicadas de entender? A veces Dios nos permite tener a nuestro lado ese tipo de personas para que nosotros podamos aprender a tolerar, amar y a tener paciencia. Si hay muchas personas que no tienen paciencia, ¿por qué no se tiene paciencia? Porque no se tiene amor. Porque no es uno bondadoso, porque no hay amor. Yo tengo paciencia porque amo. Soy bondadoso porque amo. Respeto a la persona porque amo. Mi identidad como creyente tiene que ser una identidad genuina, llena de amor y de esperanza. Y otra de las cosas importantes es, para tener unidad hay que tener un propósito en la vida. Propósito es una determinación firme de hacer algo. Y el proverbio dice, mucho pensamiento hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿O cuántos pensamientos tengo yo? ¿Qué propósito tengo yo? A veces hay que dejar los propósitos personales para cumplir los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son hermosos, son poderosos. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Pero yo tengo que dejar a un lado mi propósito para que Dios cumpla su propósito en mi vida. Ahora, ¿qué propósito tengo yo en la vida? ¿Qué sueño? ¿Qué aspiro? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito principal de mi vida? Mi propósito principal es que toda persona conozca del amor y de la misericordia de Jesús. Mi propósito es que la gente vea que hay esperanza, que hay un camino a la salvación, que hay un Dios bondadoso, que hay un Dios que ama y hay un Dios que se entrega. Ese es el propósito de llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje que la gente necesita escuchar. Mi propósito personal no debe estar por encima de los propósitos de Dios. Yo sueño con los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios son los mejores que hay sobre la tierra. Y una de las cosas muy importantes, una verdadera familia en la iglesia. Para tener una buena unidad, debemos de sentirnos como familia, como una familia verdadera. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos a los otros, en el partimiento del pan y en la oración. Había una familia, una hermandad, se respetaban, se comprendía, se ayudaba, suplía las necesidades. Dice la Biblia que vendían las cosas y se lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles le suplían las necesidades a la gente. Esto es unidad. Esto es lo que Dios quiere entre nosotros. Que nosotros podamos compartir. Que nosotros nos podamos ayudar. La familia se ayuda. Perdón. La familia es la base fundamental de la sociedad. Y eso es lo que el enemigo quiere destruir, la familia. Es el organismo vivo que ha estado desde el principio de la creación. Pero Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos comportamos como familia de la fe. Ustedes son mi familia. Les quiero, les amo. Y como familia les deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Y quiero que ustedes lleguen lejos, sean personas prósperas, personas llenas del Espíritu Santo. Y que cuando ustedes tengan un dolor, yo sienta ese dolor. Cuando ustedes estén alegres, yo sienta esa alegría. Porque la familia se comparte, la familia se entiende, la familia
se ayuda, la familia se defiende entre sí y la familia se protege. Una verdadera familia tiene buena comunicación, buena comunión. La palabra en la Biblia, comunión, significa koinonía. ¿Qué se necesita para tener koinonía? Autenticidad. Dice Gálatas 6:2, sobrellevaban los unos las cargas de los otros y cumplían así la ley de Cristo. Ser auténtico es ser uno mismo. Nosotros tenemos autenticidad, nosotros somos santos. Mi identidad es de santidad. Mi identidad es de ser una persona fiel a Dios, una persona entregada a su palabra. Ser auténtico es una persona que es libre para expresar el amor de Cristo en la gente. Por eso es importante no perder la identidad. Por eso es importante nosotros comprendernos, saber quiénes somos. Y otra de las cosas para la koinonía es el compromiso. Una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo y su sangre nos limpió, nosotros ya hicimos un compromiso con Él, de servirle, de honrarle, de vivir en santidad, de cumplir su palabra. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, dice el proverbio. Mi compromiso es perdonar a mis hermanos. Mi compromiso es ayudar, bendecir a mis hermanos. Mi compromiso es amarle. No importa su comportamiento, no importa lo que diga, no importa lo que haga. Mi compromiso es mostrarle el amor de Dios, quererle, orar por Él, velar por Él, pelear la buena batalla de la fe, hacer cosas extraordinarias para que Él pueda conocer que Cristo es la única solución a nuestras vidas. Jesús dijo, esta es la mejor manera de amar, poner tu vida en línea por tu amigo. Juan 15:13. ¿Nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida por nuestros amigos? ¿Estamos dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos? Y esto es algo importante, poner mi vida por mis amigos. Poner mi vida por esa persona que es un tesoro para mí. Por eso el compromiso con Dios es algo extraordinario. Y otra de las cosas es el ánimo. Animarnos los unos a los otros. Nosotros podemos estar tristes, pero otra persona nos puede animar, nos puede motivar, nos puede extender la mano para continuar, para seguir batallando. Porque la Biblia nos habla que el reino sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatan. Pero debemos motivarnos los unos a los otros. Debemos estar en contacto para el que esté triste, alegrarle. El que esté triste, el que esté desanimado, darle un abrazo, extenderle la mano para que él pueda avanzar. ¿Cómo podemos servir a otro? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y me llama la atención lo que Jesús hizo. Cuando Jesús sienta a los 12 apóstoles y le empieza a lavar los pies, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes. ¡Wow! Esto es algo extraordinario. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos servir sin esperar nada a cambio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Debemos de servir. Y me gusta cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Nosotros debemos de tener compasión los unos con los otros y con los que no tienen a Cristo.
Otra de las cosas importantes es poner a un lado mis deseos personales. Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dejó al lado sus deseos personales y cumplió con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo debo de poner a un lado, mis deseos personales. A veces mis deseos personales pueden ser muy egoístas. A veces mis deseos personales no les agradan a Dios. Yo debo de poner a un lado mis deseos personales. Así como mis deseos personales, también debo poner a un lado el ego, el yo. Debo de poner todo a un lado para cumplir la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Dios quiere que nosotros seamos gente de bendición. Y otra de las cosas importantes también es involucrarme con otra persona para ser de bendición. Dice la Biblia que nosotros somos libros abiertos, que la gente no está viendo nuestro comportamiento, que la gente está viendo cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo decimos las cosas. La gente está leyendo nuestro testimonio. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, porque somos libros abiertos. Debemos de dar testimonio entre nosotros. ¿Cómo aprendo también a ver cómo Jesús veía a la gente? Cómo Jesús ve a la gente. Con misericordia, con compasión, con amor. Cómo yo veo a mi hermano. Cómo yo veo a mi vecino. Lo tengo que ver como Jesús lo ve. ¿Sabe cómo Jesús lo ve a ustedes? Con amor. ¿Sabe cómo Jesús lo ve a ustedes? Como la niña de sus ojos. Y así tenemos que vernos. Y una de las cosas que debemos de hacer es amarnos, respetarnos, como Jesús nos ve. Es importante entender cómo Jesús me está viendo. Es importante saber cómo yo debo de ver a la gente, como Jesús la está viendo. Y otra de las cosas es demostrar el amor de Jesús en nuestras vidas. Debemos de demostrarle a la gente que el amor de Jesús está en nuestras vidas. Mas vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, que el que dirige como el que sirve. Eso lo dice Lucas. Pero yo debo demostrar. Y esto me lleva a pensar del testimonio que le he contado en cierta ocasión de un pastor que se disfrazó como un hombre sin techo, un mendigo, un piedrero, como se dice en Panamá. Y este hombre llegó a la iglesia y nadie lo atendió. Esta iglesia es una iglesia grande, iba a hacer cambio de pastor y el pastor hizo una vestimenta para ver cómo la gente dentro del templo lo veía, lo atendía. Y nadie lo atendió. La gente buscando el nuevo pastor, nadie lo conocía. Cuando hicieron el llamado, se levanta este mendigo y digo: yo soy el pastor que vengo a pastorearle a ustedes. La gente quedó sorprendida, pero él comprendió que no había amor de Jesús. No importa cómo llegue la gente, no importa qué situación esté viviendo, no importa si no tiene buena vestimenta, lo importante es demostrarle amor. No importa si se meten con nosotros, no importa si nos ofenden, lo importante es mostrar amor de Dios. Me gusta el versículo que dice: si alguien te da una cachetada en la mejilla derecha, ponle también la otra. Si te obliga a llevar una milla, llévala dos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y me gusta lo que dice la Biblia. Si alguien te ofende, ve tú y pídele perdón. Debemos de hacerlo. Aunque la gente se meta con nosotros, nosotros somos los que pedimos perdón.
Y así se demuestra el perdón de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dijo esta palabra: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. No le tomes en cuenta este pecado. Yo soy el que digo que en el Evangelio se pierde para ganar. En el mundo se gana para perder. Porque podemos ganar cosas, pero podemos perder nuestras vidas. Pero en el Evangelio se pierde para ganar. El que quiere salvar su vida, dice la Biblia, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, ese la salvará. Yo debo demostrar el amor. Y a veces nosotros queremos demostrar el amor solamente de conocimiento, de palabra, pero el amor se demuestra de hecho, con hecho. El amor se demuestra, Jesús lo demostró con hecho. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Estamos divididos todos. Estamos todos desunidos y vino Cristo a mostrarnos el camino a la unidad, al amor, a la esperanza. Nadie daba nada por nosotros, pero Él vino a la tierra a demostrarnos que nosotros valemos para Él, y que su sangre nos ha limpiado de todo pecado, y que nosotros debemos mantenernos unidos como un pueblo, y como dice el refrán, unidos jamás seremos vencidos. Nosotros debemos de anhelar la unidad. Somos pocos. Si poco aprendemos a la unidad, cuando se añade lo que Dios va a añadir y nos vean unidos, esto va a ser algo glorioso. Yo oro por ustedes para que Dios los bautice con el Espíritu Santo. Oro por ustedes para que Dios los fortalezca, le abra las puertas de bendición, suple las necesidades, los guarde del peligro, de cualquier enfermedad. Esos son nuestros deseos. Y oramos a Dios para que ustedes sean gentes, hermanos de bendición. Y que todo lo que ustedes hagan prospere. Y que ustedes sean personas de testimonio para alcanzar a otros. Iglesia del Señor. Debemos de mantener la unidad. Debemos de estar unidos. Amémonos los unos a los otros. Y eso significa respetémonos los unos a los otros. No le demos lugar al enemigo. No nos molestemos y dejemos días y pasamos días molestos. No, arreglémonos.